Buenos días, hermanos. Es una alegría estar otra vez con vosotros hoy aquí, aunque hoy el sermón es un poquito más normal a lo que tuvimos la semana pasada, que estuvimos estudiando un poco sobre la vida de Pablo, esta persona tan importante para la iglesia, el apóstol a las naciones. Estuvimos también durante todo el mes anterior estudiando la carta de los Gálatas, o mejor dicho, a los Gálatas, escritas por el mismo Pablo. Una carta en la que hemos encontrado cuál es el evangelio de Cristo Jesús, cuál es este mensaje que Pablo predicaba. También que este evangelio nos da libertad, pero que esta libertad no es lo mismo al libertinaje. Y vivir en Cristo no es lo mismo a ser legalistas. Por lo tanto, Pablo en Gálatas nos llamaba a tener un equilibrio, a saber vivir en Dios. ¿Por qué? Porque ahora que somos nuevas criaturas, debemos dar fruto verdadero, el fruto del Espíritu, el Espíritu de Cristo Jesús que mora en nosotros. Y la carta de Gálatas está muy enlazada a la de Efesios, que es la que hoy empezaremos. Efesios es, igual que la carta de Gálatas, una epístola que escribe el apóstol Pablo. Podemos dividirla en dos partes, del 1 al 3 y del 4 hasta el final. Y es que los efesios vivieron el evangelio de una manera muy interesante. Ya esto en casa buscamos Hechos 19 y encontraremos cómo fue esta predicación de Pablo a los efesios. Haciendo un breve resumen, diríamos que realmente la predicación de Pablo tuvo un impacto en la ciudad, de manera que hubo un alboroto en esta. ¿Por qué? Porque los efesios como ciudad eran celosos seguidores de la diosa Diana. No sé si lo recordáis, estoy seguro que los niños en la escuela bíblica, por lo tanto los que hemos crecido en la escuela bíblica, hemos oído esta historia y cómo los efesios decían, grande es Diana de los efesios. Pues es precisamente esa narración la que se nos cuenta cómo es que Pablo llegó a esta ciudad. Y aunque Pablo fue expulsado de la ciudad por un altercado muy grande, realmente el mensaje caló en los efesios. De tal manera que estas personas que servían a la diosa Diana, estos trabajadores artesanales, tenían miedo, porque veían que su trabajo iba a terminar, porque la ciudad tenía gran temor de los que predicaban el evangelio. Realmente merece mucho la pena leernos ese capítulo de Hechos 19. Y es que, hermanos, resumiendo en una frase lo que pasó en Efesios, diríamos, la ciudad de Éfeso fue testigo del gran poder de Dios. Fueron testigos de este gran poder. Y este mismo poder es el que obra en nosotros, dirá Pablo ya en esta carta a los Efesios. Si empezamos a leerla, y te pido que abras tu Biblia en la carta de los Efesios, primero tenemos la salutación, el saludo de Pablo. Dice Efesios 1, del 1 al 2, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y más adelante, en los versículos 3 al 14, tenemos una de las secciones más bellas que podemos encontrar en cuanto a la adoración a Cristo Jesús. Es una doxología. Una doxología es un cántico o un escrito en el que se glorifica a Dios. Es una doxología cristológica. Una palabra muy importante en la teología es esta, doxología. Acabamos de alabar a Dios. Y cada canto, pues es un tipo de doxología, ¿no? Una alabanza al Señor.
Y veremos también las implicaciones que este cántico, que no por ser poético, no por ser bonito, deja de tener una carga muy grande para nuestro día a día, sino que realmente encontramos profundas verdades de Cristo Jesús para nuestra vida y en nuestra vida. Pero hoy quería hacer algo diferente. Por lo tanto, antes de entrar en este cántico, en esta doxología cristológica, me gustaría pasar al 15 hasta el final de este primer capítulo que estaremos leyendo hoy. Y entenderéis el porqué más adelante. Dice Pablo en Efesios 1:15: por esta causa también yo, que he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los creyentes, os recuerdo en mis oraciones, y no me canso de dar gracias a Dios por vosotros. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que podáis conocerlo. Que Él ilumine los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y lo sentó a su derecha en los cielos y sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se invoca, no solo en este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo puso como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Totalmente cristocéntrico. Y es que encontramos en este primer capítulo de Efesios un enfoque puramente cristológico. Cristo en el centro, Cristo el motivo por el cual Pablo está escribiendo. Cristo como el poderoso que reinaba y reina aún hoy en día, pero que vieron su poder ahí en Hechos 19. Porque recordemos, la ciudad de Éfeso fue testigo del gran poder de Dios. Pero también yo destaco al menos pido que. Pablo está pidiendo al Señor por la iglesia de Éfeso. Pido que en primer lugar Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos conocerlo. ¿Conoces al Señor? Pido que conozcas al Señor de manera personal. Y en segundo lugar, pido que ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos tres cosas. En primer lugar, ¿cuál es la esperanza a la que fuimos llamados? ¿Conoces esta esperanza? En segundo lugar, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Ya tienes estas riquezas? ¿Eres heredero de Cristo Jesús? Y en tercer lugar, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? Y los efesios habían sido testigos del gran poder de Dios. ¿Y tú? ¿Eres testigo del gran poder de Dios? Varios puntos importantes. Desde luego podríamos detenernos este domingo y profundizar solamente en estos versículos, solamente en el 17, en el cual Pablo pide que conozcan a Jesús, y en el 18-19, en el cual Pablo pide que sus ojos sean iluminados. Podríamos profundizar muchísimo, pero me permitiréis que hoy, simplemente para profundizar en la doxología cristológica, el cántico de los versículos 3 al 14, me permitiréis que me una a Pablo en esta oración. Vamos a orar y vamos a profundizar en este capítulo. Oh Señor Santo, bendito es tu nombre.
Qué gran mensaje encontramos en tu palabra, oh Señor. Tu salvación está al alcance de cada uno de nosotros. Padre, y ahora que nos disponemos a profundizar en tu palabra, a entender mejor cuál es el motivo por el cual estamos aquí, o mejor dicho, por quién estamos aquí, por Cristo Jesús, el Rey victorioso. Oh Señor, tenemos unas peticiones. Padre, en primer lugar, te pido que nos ayudes a conocerte, Señor. Que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación, igual que Pablo pedía para los efesios, que conocieran a Cristo Jesús. Oh Señor, nosotros también te pedimos lo mismo. Queremos conocerte. Padre, también queremos pedirte que ilumines nuestros ojos con el entendimiento que viene de ti. Padre, ilumina nuestras vidas, para que podamos, Señor, conocer cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Oh Señor, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el motivo por el cual nos creaste? Queremos conocerlo, la esperanza a la que fuimos llamados. También queremos conocer cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia, oh Señor. ¿Qué es esta maravilla que podemos ser llamados hijos de Dios y como hijos herederos? Oh Padre, queremos comprenderlo. Ilumina nuestros ojos para comprenderlo, Señor, para entenderlo, para vivirlo, para gozarlo, Señor. Y en último lugar, queremos, Señor, conocer tu extraordinaria grandeza de tu poder que obra en nosotros. Qué maravilla es esta, que el Dios Todopoderoso nos ha visto y obra su poder en nosotros. Oh Señor, queremos conocerte. Por lo tanto, Señor, ilumina nuestros ojos para que entendamos y comprendamos las profundidades del conocimiento de tu gloria. Bendito el Dios soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el que fue a esa cruz y derrotó a la muerte. Bendito Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahora sí nos disponemos a entrar a estudiar esta doxología. Recuerdo, doxología es el término teológico para alabanza. Y por supuesto, para que podamos estudiarlo, tenemos que leer al completo este cántico. Y dice Efesios 1, del 3 al 14. Y nota cómo todo es adoración. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y esto es posible por las riquezas de su gracia, que derramó abundantemente sobre nosotros, llenándonos de toda sabiduría y entendimiento. Él, Cristo, porque así lo quiso, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que de antemano tenía establecido para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo señalado. Reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra. En Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así nosotros, los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, nos convertimos en alabanza de su gloria. En Él también vosotros, que habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Este espíritu es la garantía de nuestra herencia. Es hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Amén. Hermanos, somos salvos por Cristo. Este es el primer mensaje, la primera verdad que tenemos que identificar en este cántico de loor, en esta doxología cristológica. Nota cómo Cristo es el centro y el motivo de cada una de estas palabras, lo que Él hizo por nosotros. Este es el mensaje de la cruz, el que ya estudiamos en Gálatas y también pues vemos en Efesios, porque es el mensaje de Cristo, no de Pablo. Pablo es un mensajero, pero este mensaje es de Cristo. Es el evangelio de Cristo para la humanidad. Recuerda, evangelio significa buenas noticias. Tenemos buenas noticias en Cristo Jesús. El mensaje de la cruz es el mensaje que dice que Dios se hizo hombre y como hombre caminó entre nosotros y fue obediente. Se hizo obediente hasta la muerte, hasta esa cruz. Pero en esa cruz Cristo Jesús, mientras estaba ahí con clavos en sus manos, con una corona, estaba reinando, porque Él es el Rey. Vino a nosotros, vino a su creación, a los hombres, y no le reconocimos como Rey. No le dimos un trono y una corona de oro. No, cuando lo exaltamos en una cruz y le dimos una corona de espinas. El título que le dimos, Jesús, Rey de los judíos, fue a manera de mofa, aunque no por eso deja de ser verdad. Jesús, Rey. Nos encontramos con Dios, el Dios todopoderoso en una cruz, y en una cruz murió. Pero ¿recuerdas? La ciudad de Éfeso fue testigo del gran poder de Dios. ¿Recuerdas? Pablo está pidiendo que nosotros conozcamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Y este poder es que Cristo, así como murió, al tercer día resucitó de los muertos, porque Él es el que reina sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Él es Rey, un Rey vivo, un Rey victorioso. Y esta misma fuerza poderosa que operó en Cristo, resucitándolo y glorificándolo, es la que trabaja, opera en nosotros. Bendito su nombre. Por supuesto que Pablo va a exaltar en alabanza. ¿Cómo no vamos a alabarte, oh Señor, si tú nos das esta fuerza poderosa? Y empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos bendijo. Porque esta fuerza opera en nosotros. Porque su victoria en la cruz es la misma victoria que podemos recibir mediante Cristo Jesús por su gracia. Bendito, por supuesto, amén, bendito Cristo Jesús, que nos bendijo. Y es que esto desde ya Génesis lo encontrábamos cuando el Señor, cuando Dios en Génesis 12 del 1 al 3 le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham no entendía, pero creyó que era verdad. Y efectivamente en Cristo Jesús esta promesa se hace efectiva, y todas las naciones, y solo mira a tu alrededor, cuántas naciones no nos encontramos hoy aquí. Todas las naciones hemos sido benditas por Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito Cristo Jesús, porque nos ha bendecido. Porque esta fuerza, este poder que Él tiene sobre la muerte, también está en nosotros. Bendito porque había un misterio. No entendíamos cómo todo esto iba a terminar de
darse a cabo, cómo todas estas promesas se harían efectivas, cómo todas estas profecías se cumplirían. Pero en Cristo Jesús vemos el misterio resuelto, y este misterio es que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados y sobreabundante gracia en Cristo Jesús. Versículo 7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y esto es posible por las riquezas de su gracia, que derramó abundantemente sobre nosotros, llenándonos de toda sabiduría y entendimiento. El misterio en Cristo Jesús ha sido resuelto. Y hermanos, como iglesia, somos llamados a dar a conocer el misterio a todas las naciones, a llevar esta bendición que es Cristo Jesús a todas las naciones. Este no es un mensaje para guardar, para quedarlo en secreto. Es un mensaje para vivirlo, por supuesto, pero sobre todo para llevarlo también a otros, que en Cristo Jesús tenemos bendición, porque tenemos redención y perdón de pecados, y que la fuerza que operó en su resurrección trabaja en nosotros. Yo tenía que haber muerto en esa cruz. Yo estaba condenado a la muerte, pero en Cristo Jesús tengo salvación y tengo vida eterna. Otro de los grandes verdades que encontramos en esta doxología es que fuimos predestinados. Y es que ya lo dice en el versículo 4, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él ya tenía todo resuelto antes de la fundación del mundo, y Él llevó a cabo su plan y lo ejecutó a la perfección, porque Él es Dios, hasta ir a esa cruz. No te creas que a Jesús lo sorprendieron. No te creas que lo derrotaron y por eso lo crucificaron. Todo esto Él lo hizo porque quiso. De hecho, esta imagen tan preciosa que encontramos cuando van a arrestarle es que preguntan por un tal Jesús de Nazaret, y Él responde: yo soy. Y dice la Biblia que los que iban a arrestarle cayeron. Nunca perdió el control. Se burlaban de Él, le escupían, le pegaban, le abofeteaban, y se burlaban incluso cuando estaba en la cruz y decían: si eres el Mesías, bájate de esa cruz. Y no creas que no podía haberlo hecho, pero Él estaba decidido, dice su palabra, a ir hasta esa cruz. Él no perdió por ningún momento el control, porque Él desde antes de la fundación del mundo ya había decidido perdonarnos, redimirnos. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero ¿para qué nos escogió? Sigue diciendo el versículo 4. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y es que, hermanos, el Evangelio no habla sobre el perdón y ya está. Y es que el Evangelio tiene un efecto después del perdón que tenemos en Cristo Jesús. Porque recuerda que el misterio no habla sobre el perdón solamente, sino también sobre la redención. Y la redención es recuperar, volver otra vez al estado original. En el Edén vemos que los hombres no habían pecado y que tenían perfecta comunión con Dios. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, somos llamados a tener una perfecta comunión con Él. Por lo tanto, dice que Él nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, para poder estar ante Él y relacionarnos con Dios. Qué maravilla es esta, que el Dios Todopoderoso se acerca a cada uno de nosotros y desea estar con nosotros.
Desde luego, bendito Cristo Jesús por acercarnos a Dios. Pero también sigue diciendo en el 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos predestinó para ser llamados hijos suyos. Vamos a Juan brevemente. Lo leímos al principio del culto cuando estábamos orando para ponerlo en manos de Dios. Y Juan 1 habla sobre esto de ser hijos de Dios. Bueno, habla sobre la encarnación de Cristo Jesús. Y dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo dominan. Salto al 9. La luz verdadera, la que ilumina a toda la humanidad, venía al mundo. Este es Cristo. La palabra, o sea, Cristo, estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él. Pero en el mundo no le conoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Y muy atento. Mas a todos los que le recibieron, esto es a Cristo Jesús, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijos de Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Lleno de gracia. No merecemos ser hijos de Dios, pero Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, si creemos en Él, podemos ser llamados hijos de Dios. Y mira, hay algo muy interesante en cuanto al contexto histórico en el cual Pablo está escribiendo esto de que Dios nos escogió, que Dios nos predestinó para ser adoptados. Y es que cuando alguien en ese contexto romano, recordamos que estamos bajo el imperio romano, tenía un hijo, podía repudiarlo. De ser un hijo fuera del matrimonio, sería un hijo bastardo. Ese es el nombre que se le daba. El hijo bastardo no era reconocido. El hijo, dentro de todo lo normal, civilmente hablando, era un hijo. Ahora podía ser repudiado. En cambio, cuando vemos qué es lo que pasaba con estos bastardos cuando eran reconocidos, es que pasaban a ser hijos. No eran más hijos sin reconocer. Y aquí viene lo interesante. Una vez un padre adoptaba a alguien, nunca podía repudiarlo. Por lo tanto, qué interesante que somos adoptados por Dios. Qué interesante que somos hijos de Dios. Y como adoptados, nunca el Señor nos repudia. Siempre somos hijos de Dios. Siempre somos herederos. Nunca dejaremos de ser sus hijos. Gloria a Dios. Por supuesto. Amén. Como dice Pablo, bendito sea Dios. ¿Eres hijo de Dios? Que sepas que si eres hijo de Dios, nunca dejarás de ser hijo de Dios. Porque te escogió de antemano para su gloria. Por gracia, no lo merecemos, pero Él así lo quiso. Y bendito su nombre por ello. También encontramos en el versículo 19, de antemano, usa en este caso no predestinación, pero habla de antemano y dice
Cristo Jesús, porque así lo quiso, nos dio a conocer el misterio. ¿Recuerdas el misterio que hablábamos, no? Nos dio a conocer el misterio de su voluntad que de antemano tenía establecido. Y es que desde antes de la fundación del mundo, como dijimos al principio, Él tenía un plan y ejecutó su plan a la perfección. Y dentro de su plan estabas tú y estaba yo y todo aquel que le reconozca como Cristo, como el Mesías, como el único Dios y Salvador. Este es el misterio. Él nos predestinó para dar también a conocer este misterio, que en Cristo Jesús, y este es el misterio, que en Cristo Jesús todo hombre puede ser salvo, pues Él es el soberano Salvador. ¿Conoces ya este mensaje? Pues sé su testigo. Y es que entendemos la predestinación como la voluntad de Dios para el hombre. Siempre me ha encantado esta frase de San Agustín en su libro de Confesiones, hablando sobre por qué existimos, cuál es el motivo por el cual Dios nos creó, cuál es la voluntad de Dios para el hombre. Y dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Somos creados para Dios. Él nos hizo con ese motivo. Mira lo que dice en Isaías 43:7, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice el Señor: traed a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Qué interesante, ¿no? Tenemos un motivo por el cual vivimos. Tenemos un motivo. Dios nos creó con un propósito. Que nadie te engañe. Tienes propósito en la vida. Dios tiene un propósito para ti. Y dice el versículo 11 y 12: en Él asimismo participamos de la herencia, porque somos hechos sus hijos, pues fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así nosotros, los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, nos convertimos en alabanza de su gloria. Fuimos creados, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que nos encontremos contigo. Por supuesto, porque fuimos creados para su gloria. Traed a todo el que me reconoce como Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé, dice el Señor. Fuimos creados para su gloria, y aquí encontramos la tercera y última verdad. En primer lugar, la salvación, este misterio que nos ha sido encomendado, pero que también vivimos. En segundo lugar, que fuimos predestinados. Y en tercer lugar, y en respuesta al fuimos predestinados para alabanza de su gloria. Y es que si te fijas en toda la doxología, en todo el cántico, encontramos esta expresión hasta 3 veces. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Cristo Jesús fue a esa cruz para alabanza de la gloria de su gracia. Cristo Jesús nos ha predestinado para que nosotros seamos alabanza de su gloria. Y en tercer lugar y al final, Él nos dio su Espíritu para alabanza de su gloria. El primer punto lo encontramos en el 5 al 6. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lo hemos cantado. Si os habéis fijado, toda la alabanza estaba muy enfocada en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Oh, amor de Dios, inmensidad. Lo hemos cantado. Hemos cantado sobre el amor de Dios. Y aquí Él es llamado el amado, nombre propio. El amado. El que es amor, como también dice Juan en 1 de Juan. Él es amor.
Y como Él es amor, nos adoptó como hijos suyos, porque así lo quiso. Pero como hijos tenemos un propósito. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Seamos alabanza de su gloria. No nosotros hemos alcanzado la salvación. Imposible. Es por gracia. Más adelante en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. No es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. No podemos alcanzar la salvación. No podemos vanagloriarnos en la salvación. No, porque toda la gloria le pertenece a Cristo Jesús, porque Él es el autor de la salvación. Fuimos hechos herederos en Cristo Jesús para alabanza de su gloria. Versículo 12. Así nosotros, los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, nos convertimos en alabanza de su gloria. ¿Ya estás en Cristo Jesús? ¿Eres hijo de Dios? ¿Has creído en Jesús como tu único Señor y Salvador, como el único que te puede perdonar y librar de todos los pecados y la muerte? Entonces, hermano, fuiste creado para alabanza de su gloria. Nos convertimos en alabanza de su gloria. Ya no solo es que fuimos creados para ello, nosotros somos alabanza de su gloria. Por lo tanto, revisemos nuestro diario andar. Caminemos como alabanza de la gloria del Señor. Que otros nos vean y alaben a Dios. Y que digan esas palabras del versículo 3. Bendito sea el Dios. Bendito Jesucristo. Y en tercer lugar, versículo 13 y 14. En Él también vosotros, que habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habíais creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. El Espíritu es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ya estás en Cristo Jesús? Tienes a su Espíritu en ti. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación, de nuestra herencia en Cristo Jesús. Y ahora que estamos en Cristo Jesús y que tenemos su Espíritu, nosotros somos impulsados a hacer alabanza de su gloria. O incluso podríamos decir, porque Cristo Jesús nos dio su Espíritu, debemos estallar en alabanza de su gloria. Por lo tanto, hermanos, fuimos hechos herederos en Cristo Jesús para alabanza de su gloria. Y ahora que estamos en Él, nos convertimos en alabanza de su gloria. Y por todo lo que Él nos ha dado, incluido el Espíritu Santo, su Espíritu, debemos alabar su gloria. Y este es, a grandes rasgos, podríamos profundizar muchísimo más, pero a grandes rasgos, Efesios 1. Mira, qué interesante. Pablo ora para que los efesios adquieran sabiduría y entendimiento. Y nosotros también oramos para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento, tal y como lo dice en el 17 y en el 18. Y parte de todo esto que el Señor nos ha dado por su gracia y por su misericordia es el versículo 8. En el 7 tenemos redención por su sangre, perdón de los pecados, y esto es posible por las riquezas de su gracia, 8, que derramó abundantemente sobre nosotros, llenándonos de toda sabiduría y entendimiento. Oración contestada. Él nos ha dado su sabiduría y su entendimiento para que conozcamos más y más a Cristo Jesús. Alabado sea Dios, que derramó abundantemente sobre nosotros su gracia y nos llenó de toda sabiduría y entendimiento. Oración contestada. También vemos que Pablo al principio hablaba sobre esta fuerza poderosa, que conociéramos la fuerza poderosa del Señor. Esta fuerza poderosa, en el versículo 20, esta fuerza operó en Cristo, resucitando de los muertos y los sentó a su derecha.
en los cielos sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se invoca, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Recuerdas? Todo el que invoca el nombre de Cristo Jesús es salvo. ¿Por qué? Porque esta fuerza poderosa de su resurrección, de su salvación, de la vida eterna, obra en nosotros. Y Cristo Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies y es cabeza de todas las cosas en la iglesia. Él es la cabeza de nuestra iglesia. Él es el primero, Él es el principal, el único, el centro de esta iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel, aquel que todo lo llena en todo. Tenemos esa fuerza de Cristo Jesús, su Espíritu es testigo de ello, su Espíritu es la fuente de este poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y por último hemos visto una doxología y hemos explicado y entendido lo que es una doxología como aquella glorificación, aquella alabanza y adoración a Cristo Jesús. Pero hermanos, nosotros también debemos predicar el Evangelio del mundo siendo doxologías andantes. Pablo expresa el Evangelio en doxología. Prediquemos pues nosotros el Evangelio siendo doxologías andantes, siendo alabanza de su gloria, porque para eso fuimos creados. Padre Santo, bendito es tu nombre. Gracias, Señor, porque has revelado tu misterio en tu palabra. Y el Evangelio es el mensaje más poderoso que el hombre pueda conocer, que Cristo Jesús, el Dios eterno, se encarnó y me amó y fue hasta esa cruz. Y que me da su poder, me da su victoria. Y que soy llamado hijo de Dios. Pero Señor, en respuesta yo también entiendo que tengo que ser alabanza de tu gloria. Por lo tanto, Señor, revisa mi vida, examina mi diario andar, en lo público, en lo secreto, Señor, en la luz y en la oscuridad. Y todo aquello que no te agrade, todo aquello que no te glorifique, que no te dé loor, quítalo de mí, porque quiero ser alabanza de tu gloria. Gracias, Señor, por haberme creado desde antes de la fundación del mundo, haberme amado y llegado el tiempo que tú estableciste para mi existencia, haberme creado para alabanza de tu gloria. Y bendito, por supuesto, Cristo Jesús, que es el centro y que es el único Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que fue a la cruz y me amó con un amor eterno, porque tú, Señor, eres el motivo por el que estamos aquí, y sin ti estamos condenados. Pero en ti tenemos vida eterna y te alabamos y te glorificamos desde ahora para siempre. Amén.